Estás a punto de adentrarte en un mundo que tiene más de 200 millones de años, un lugar donde el tiempo se detuvo cuando los dinosaurios aún caminaban sobre la Tierra. Si te fascinan los misterios geológicos y la resistencia de la vida, no dejes que esta historia se extinga en el olvido. Dale me gusta ahora mismo para honrar al bosque de Kalchak y suscríbete al canal para que sigamos explorando los rincones más antiguos y secretos de nuestro planeta. Tu apoyo nos ayuda a preservar estas historias. Existe en un pliegue remoto de la geografía terrestre, lejos de las rutas aéreas y las luces de las ciudades, un lugar donde el tiempo no se mide en años, sino en eras geológicas. Es el bosque de Kalchak, cuyo nombre en una antigua lengua olvidada significa corazón de la lluvia antigua. Este no es un bosque cualquiera, es un relicto, un fragmento viviente de la Tierra tal como existía hace más de 145 millones de años, en el apogeo del Jurásico y el Cretácico, la era dorada de los grandes reptiles. Kalchak ha sobrevivido a extinciones masivas, a cambios climáticos cataclísmicos y al surgimiento y caída de innumerables especies. Su mera existencia es una bofetada a la fugacidad. La primera expedición científica en alcanzar este lugar se produjo en 1978, liderada por la paleobotánica argentina doctora Elena Ríos. Ríos, después de 20 años de seguir pistas oscuras en antiguos mapas y relatos tribales, finalmente localizó la entrada del valle. Lo que encontró superó sus expectativas más descabelladas. Esperaba fósiles, pero en su lugar halló vida. Una vida tan antigua que desafiaba la comprensión moderna de la botánica. Su equipo inicial estaba compuesto por solo 4 personas, incluyendo a un geólogo, una microbióloga y un guía local que solo aceptó participar después de complejos rituales de purificación que duraron 7 días completos. Al adentrarse, la primera cosa que golpeó a los 4 exploradores no fue la vista, sino el sonido, o, más bien, la ausencia casi total de él. El bosque de Kalchak estaba dominado por especies de plantas que no habían desarrollado flores, ni frutas carnosas ni hojas caducas. Predominaban las cicadáceas, plantas de aspecto primitivo que se asemejan a palmeras con hojas coriáceas y troncos robustos. Helechos arborescentes de hasta 30 metros de altura, y coníferas gigantescas cuyas semillas no se dispersaban por el viento ni por mamíferos, sino por reptiles que se extinguieron hace 66 millones de años. La atmósfera estaba saturada de un olor a resina y a tierra húmeda, denso y primario, un aroma que debió llenar el aire del planeta cuando el supercontinente Pangea aún se estaba separando en pedazos. La joya de la corona de Kalchak era, sin duda, la Araucaria rex, una conífera tan masiva y ancestral que hacía palidecer a las modernas secuoyas. El árbol más grande que la doctora Ríos y su equipo lograron medir tenía una circunferencia de 82 metros en su base y una altura que estimaron en 105 metros. Calculando su edad mediante análisis de carbono de muestras obtenidas de un tronco caído, el equipo determinó que el árbol más viejo del bosque había germinado hacía más de 220 millones de años, en el Triásico tardío. Esto significaba que había sido testigo de la evolución de los primeros dinosaurios. Había sobrevivido al evento de extinción Triásico-Jurásico, al impacto de Chicxulub y a todas las glaciaciones subsiguientes. El misterio de Kalchak no era solo su antigüedad, sino su mecanismo de supervivencia. ¿Cómo pudo este ecosistema escapar a las garras de la extinción? La clave, según las conclusiones de la doctora Ríos después de una década de investigación, residía en al menos 3 factores geográficos y climáticos excepcionales. El primer factor era su aislamiento geográfico. El valle está enclavado entre 4 cadenas montañosas de picos imponentes que alcanzan más de 5.000 metros de altitud. Durante millones de años, estas barreras naturales actuaron como un escudo, impidiendo que las semillas de especies vegetales más modernas, las angiospermas, colonizaran el área. La competencia de las plantas con flores, que se diversificaron masivamente hace unos 100 millones de años, fue la perdición de muchos ecosistemas jurásicos, pero en Kalchak, esa invasión nunca ocurrió de manera significativa. El bosque se mantenía en un estado de estasis biológica. El segundo factor era un sistema hidrológico único. El valle era alimentado por 2 fuentes termales subterráneas que lo mantenían constantemente húmedo y con una temperatura sorprendentemente estable, incluso durante las eras de hielo.
Esta burbuja climática garantizaba que las especies relictas, acostumbradas a la calidez y humedad de la era de los dinosaurios, pudieran prosperar sin ser desafiadas por el frío extremo o la sequía. Los análisis del suelo mostraban que la microflora bacteriana era igualmente antigua, contribuyendo a la salud de las Araucaria rex y otras especies primitivas. El tercer y más intrigante factor era la presencia de fauna relictual. Si bien los dinosaurios se habían ido, el bosque albergaba especies de insectos, anfibios y reptiles que no se habían alterado genéticamente en 60 millones de años. Por ejemplo, se identificó un tipo de escarabajo, el Calchac coleopterus, que era morfológicamente idéntico a especímenes fosilizados del Cretácico. Más importante aún, la doctora Ríos documentó una especie de reptil alado, muy similar a los pterosaurios más pequeños, que aún cumplía el rol ecológico de dispersar las semillas de las grandes coníferas, un mecanismo que se creía completamente extinto. Este reptil, que volaba en bandadas de hasta 15 individuos, era el único polinizador efectivo de las cicadáceas gigantes. La vida del bosque se sostenía por un delicado equilibrio que había funcionado durante 200 millones de años. A medida que descubrimos cómo este ecosistema ha desafiado a la extinción, comprendemos lo frágil que es este equilibrio de 200 millones de años. Para que la ciencia y la conciencia pública sigan protegiendo este tesoro jurásico, necesitamos tu compromiso. Si te sientes conmovido por esta cápsula del tiempo verde, suscríbete ahora para unirte a nuestra comunidad de guardianes del pasado y activa la campanita para no perderte ni una sola de nuestras expediciones al conocimiento ancestral. El descubrimiento de Calchac tuvo un impacto profundo en la comunidad científica. La doctora Ríos publicó sus hallazgos en 1983 en un artículo que sacudió los cimientos de la paleontología y la biología evolutiva. Ella demostró que la evolución no siempre se traduce en un avance hacia la complejidad, sino que en las condiciones adecuadas, la simplicidad primitiva puede ser la fórmula definitiva para la supervivencia. Calchac era la prueba viviente de que la Tierra había conservado, en sus rincones más recónditos, ecosistemas completos que se creían perdidos para siempre. Sin embargo, la notoriedad trajo consigo la amenaza. Después de la publicación, la ubicación exacta de Calchac se convirtió en el secreto mejor guardado de la comunidad científica y, posteriormente, en el objetivo de la codicia. En los 5 años siguientes al descubrimiento, se registraron no menos de 9 intentos de incursión ilegal por parte de coleccionistas privados y corporaciones farmacéuticas que buscaban la flora y fauna primitiva con fines de lucro. Los helechos gigantes, que podían alcanzar un diámetro de tallo de hasta 2 metros, se cotizaban en el mercado negro a precios exorbitantes, y las semillas de las cicadáceas, con sus 20.000 años de longevidad potencial, eran consideradas un tesoro genético invaluable. La doctora Ríos dedicó los siguientes 25 años de su vida a proteger Calchac. Trabajó incansablemente con el gobierno local, las comunidades indígenas circundantes y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Su esfuerzo dio sus frutos. En 1990, el bosque de Calchac fue declarado Patrimonio de la Humanidad y, más importante aún, una zona de acceso restringido. Se estableció un protocolo estricto, limitando la presencia humana a un máximo de 3 meses al año, con equipos de investigación rotatorios que nunca excedían los 5 miembros. La protección del bosque no solo implicó el establecimiento de patrullas de vigilancia, sino también un esfuerzo masivo por entender y replicar su equilibrio biológico. El geólogo del equipo original, el Dr. Chen, descubrió que la estabilidad térmica de Calchac era un factor clave en su supervivencia, manteniendo el promedio anual de temperatura en unos cómodos 22 grados Celsius, variando por solo 3 grados entre el verano y el invierno. Esta estabilidad era crucial para la reproducción de las especies primitivas que no podían tolerar las fluctuaciones modernas. El estudio de este microclima se convirtió en una rama de investigación en sí misma, atrayendo a más de 50 científicos de 18 países diferentes a lo largo de los años. La fauna del bosque, especialmente el reptil alado dispersor de semillas, se convirtió en el foco de la microbióloga, la doctora Debbie. Ella pasó 16 años estudiando la ecología de este reptil, apodado por el equipo como el mensajero jurásico. Descubrió que sus hábitos alimenticios estaban perfectamente adaptados para consumir la pulpa de las piñas de la Araucaria rex y luego excretar las semillas no digeridas a una distancia óptima para la germinación.
generalmente a unos 75 metros del árbol parental. La reproducción de este reptil era notoriamente lenta. Las hembras ponían solo 2 huevos cada 4 años. Cualquier alteración en esta tasa de natalidad podría haber significado la extinción de toda la Araucaria rex en una década. Hoy, más de 47 años después de su descubrimiento, Kalchak sigue siendo un enigma y una esperanza. Es un recordatorio de que la vida, en sus formas más antiguas, puede ser la más resistente. El personal de vigilancia y los científicos visitantes suman un total de 9 personas en cualquier momento dado, operando bajo reglas de impacto cero. Cada hoja, cada piedra, cada fragmento de la vida en Kalchak se considera invaluable. Un legado de un mundo que se fue hace 66 millones de años. La doctora Ríos, ya con 91 años, sigue siendo la principal defensora del bosque. Desde su laboratorio en la Patagonia, recibe informes semanales que detallan la salud de las Araucaria rex y el censo anual de los reptiles alados. Su vida, dedicada a la preservación de este único rincón prehistórico, es un testamento a la perseverancia humana y a la obligación que tenemos de proteger los tesoros de la Tierra. Kalchak no es solo un bosque, es una biblioteca de la evolución, un libro escrito en resina y helechos, un mudo testigo que susurra la historia de 200 millones de años, un lugar tan antiguo que sobrevivió desde la era de los dinosaurios y que, con un poco de suerte y mucha dedicación, seguirá sobreviviendo por 200 millones de años más. La Araucaria rex ha resistido más de 220 millones de años. Ahora que conoces su increíble historia y la labor de los 9 custodios, tú también eres un guardián de Kalchak. Para que esta lección de supervivencia llegue a millones de personas, haz 2 cosas. 1. Comparte este video con alguien que ame la prehistoria. 2. Si has disfrutado de este viaje en el tiempo, asegúrate de haber dejado tu me gusta y estar suscrito al canal. Ayúdanos a que la historia del bosque más antiguo de la Tierra resuene por 200 millones de años más. Gracias por formar parte de nuestro equipo.